Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a Charlas con Juan. Qué gusto tenerlos hoy acá. Hoy es un programa muy especial porque vamos a hablar de un tema que nos parece súper importante para nuestra región y es sobre la colección de seguridad nuclear, de seguridad física nuclear de la OIEA. Y para hablar de este tema y para entender qué es y poder educarnos un poco más, tenemos tal vez el mejor invitado para hacerlo. Tengo el honor de estar hoy con el jefe de la División de Seguridad Física Nuclear del Consejo de Seguridad Nuclear de España, Pedro Lardíez Holgado. Pedro, bienvenido a Charlas con Juan. Hola, buenos días para vosotros, buenas tardes para mí. Muchísimas gracias por invitarme a estar aquí. Para mí es un placer. Gracias, Y aquí gracias. estoy. Gracias a ti por tu tiempo, Pedro. Estás en Madrid, ¿no? De Madrid, sí. Y hoy es festivo. Hoy es festivo en Madrid, sí. ¿Qué día celebran de fiesta? Es lo que hoy celebramos en España, el Día de la Hispanidad Sí. y el Día de Nuestra Señora de la Virgen del Pilar. A los dos. Los 2 días, sí. Bueno, fabuloso. Pedro, cuéntale un poquito a nuestra audiencia de ti, para que sepan quién eres, dónde naciste, qué estudiaste, cómo llegaste a estar donde estás. Bueno, pues yo nací en Madrid hace ya muchos años y nací en Madrid, estudié en Madrid, Sí. me casé en Madrid y encontré trabajo en Madrid. O sea, se puede decir que Oh, soy un madrileño 100%, o sea, parte español. en Madrid, Sí, no en Madrid, en Madrid. en Madrid, como decimos los madrileños, ya sabes. Podemos Exactamente. decir Madrid, pero es un poco más, más difícil para nosotros. Sí. Bueno, entonces, después de hacer mi formación básica, Sí. obligatoria, cursé la carrera universitaria de licenciatura en ciencias químicas, que es equivalente a un máster hoy en día, a cambiar los planes de estudio. Sí. Así que soy máster en ciencias químicas por la Universidad Complutense de Madrid. Y después mi vida profesional me llevó a dedicarme a temas también de seguridad, con lo cual también soy máster en dirección de servicios de seguridad privado. En mi país estoy habilitado por el Ministerio Interior Español para llevar a cabo esa tarea que está, digamos, regida por una legislación y una regulación específica sobre este tema. Yo empecé trabajando en la industria farmacéutica, aunque parezca mentira. Ajá. Estuve un corto tiempo de mi carrera trabajando en la industria farmacéutica. En seguridad Y, también. no, en producción. En producción. Producción de materias primas para farmacia, Ok. pero muy poquito tiempo. Sí. Y recibí un buen día una solicitud de un catedrático de mi facultad, de si me podía incorporar al Consejo de Seguridad Nuclear para ayudarles en un tema específico que tenían un problema en aquel momento, que se estaba relacionando con el licenciamiento de instalaciones radiactivas. Sí. Y bueno, me incorporé un poco al Consejo, para prestar un poco esa solicitud de mis tutores universitarios, por decirlo de alguna manera. Sí. Y bueno, después de estar allí un año así, con una especie de contratación como freelance allí en el Consejo, me empezó a sonar un poco esto del ambiente nuclear y entonces ya me decidí a realizar no una, sino dos oposiciones al cuerpo específico del Consejo de Seguridad Nuclear y así Sí. empecé a trabajar en el mundo nuclear. Digamos que fue un poco, no sé si decirlo, pero un poco por accidente. Después de eso he dedicado solo 36 años de mi carrera a trabajar en el mundo nuclear. No mucho, no mucho. No, estoy empezando ahora como quien dice.
no sé si son 36 o 38, pero vamos, de ese orden. Sí, Estuve primero 4 años trabajando en licenciamiento de instalaciones radiactivas o instalaciones con fuentes radiactivas o sí, generadores de rayos X. sí. Después estuve 15 años trabajando en la parte de preparación, planificación y respuesta a emergencias nucleares y radiactivas, Ujú. donde en ese cargo también me hacía cargo al mismo tiempo de una pequeñita parte de seguridad física, sobre todo de centrales nucleares. Sí. Y después ya, a partir de 2004, empecé exclusivamente a trabajar en seguridad física nuclear. En España, como en casi todos los países, de mi entorno, después del 11 de septiembre, la seguridad física se reconoció como una disciplina bastante importante dentro del conjunto de las seguridades del uso de material nuclear y reactivo, y decidí dedicarme exclusivamente a seguridad física nuclear hace ya más de 19 años. Y ahí estamos desde entonces. Ya yo empecé a trabajar en tratar algún tema junto con otros en física nuclear allá por el año 96 o algo así. Digamos que son 19 años de trabajo específico en seguridad física nuclear, pero unos pocos más antes también, no dedicado exclusivamente al tema. Quiero decir que prácticamente una gran parte de mi carrera se ha referido a seguridad física nuclear. O sea, nada de experiencia, o sea, prácticamente muy poquita experiencia en seguridad física. Realmente soy un principiante en este campo, igual que muchos de los que trabajamos aquí, Exacto, porque exacto, cada día una amenaza nos sorprende y tenemos que volver a reaprender otra vez y totalmente. encontrar Así nuevas es. formas de protegernos, ¿no? Bueno, pues fantástico que estés con nosotros. Gracias de nuevo por tu tiempo y por estar en un día festivo con nosotros. Y sobre todo para hablar de este tema de la colección de seguridad física nuclear. Cuéntanos, empieza por contarnos qué es la colección de seguridad física nuclear. Bueno, la colección de seguridad física nuclear es un conjunto de orientaciones o de guías que preparó el Organismo Internacional de Energía Atómica para afrontar un poco, para estructurar un poco todos los trabajos que se estaban haciendo nuevos, digamos, eh, en seguridad física nuclear, sobre todo después de los grandes atentados del 11 de septiembre, los grandes atentados de Londres y, por qué no, los grandes atentados de Madrid. Sí, Y a lo largo de los años, 2009, 2011, diferentes años. sí. Entonces, digamos que se empezaron a hacer documentos, se empezaron a escribir documentos con la idea de que los países tuvieran una orientación, que les presentaran las mejores prácticas internacionalmente aceptadas en este campo. Realmente es un conjunto de prácticas internacionalmente aceptadas. Después, como todo, que empezó un poco como una especie de respuesta a una situación, como todo se fue estructurando, se fue Ujú. organizando más, se fue sistematizando más. Y entonces, allá en el año 2011, se creó lo que conocemos como el Nuclear Security Guidance Committee, que es algo así como el Comité de Orientaciones en Seguridad Física Nuclear de la OIA. Y yo me incorporé desde el año 2011 como representante nacional a este comité. Y en el último término, pues me hice cargo de la presidencia de este comité desde el año, no sé exactamente, las Ujú. últimas 5 reuniones he sido el presidente de este comité, un poco presidente interino, porque en este término el presidente era Alex Cortés de México, compañero y amigo Ujú. de México, Sí, que Alejandro. exactamente, que por diferentes causas tuvo que dejar o dejó la presidencia. El organismo me propuso que si me podría hacer cargo del comité, y yo les dije que efectivamente me haría cargo del comité, yo creo que hasta diciembre de este año, que es cuando acaba el término, la última reunión del presente término, que creo que es el sexto o el séptimo, no recuerdo bien, del comité. Entonces, la corrección es exactamente eso, es un conjunto estructurado de Ujú. publicaciones que tiene una jerarquía que se establece en 4 grupos de documentos,
El primer grupo es el de fundamentos, que es aquello que todo Estado debe tener en cuenta para establecer un régimen efectivo de seguridad física nuclear nacional. Sí. Recomendaciones que establece o que dicen o que recomiendan o los requisitos que deben cumplir cada Estado para cumplir, para aquello que tiene que hacer para cumplir con sus obligaciones internacionales, que en el caso de fuentes radiactivas estaría establecido por el Código de Conducta de Seguridad Tecnológica y Física de las fuentes, ya que la Convención de Protección Física de los Materiales Nucleares solo se refiere a material nuclear y no se refiere a fuentes radiactivas. Correcto. Entonces, dentro de ese pilar de recomendaciones hay 3 documentos esenciales, el NSS 13, el NSS 14 y el NSS 15. El 13 se refiere a protección física del material nuclear, el 14 se refiere a protección física del material radiactivo y el 15 se refiere a protección física de materiales nucleares o radiactivos fuera de control regulador. Establece las bases de la arquitectura de detección en fronteras y en el territorio de aquellos materiales nucleares o radiactivos que por cualquier cosa han quedado fuera del control de la regulación. Es decir, tráficos ilícitos o movimientos inadvertidos o no autorizados de material nuclear o de material reactivo. Después de este pilar hay el tercero, que dice cómo podríamos implementar esos requisitos del pilar anterior, que es lo que ya conoce como Implementing Guides o guías de implementación o guías de implantación. Sí. Y hay infinidad de documentos, tanto referentes a los 3 grandes bloques, material nuclear, material reactivo y materiales fuera del control regulador. Y por último, ya está otro último pilar muy detallado que establece detalles en cómo llevar a cabo o cómo implementar cada una de las medidas que se establecen en los pilares anteriores, que son los manuales técnicos, en que ya son verdaderos manuales técnicos en los que se recomiendan cómo llevar a cabo determinadas medidas específicas que se mencionan tanto en las guías de implementación como en los pilares recomendados. Y en suma eso es el programa de seguridad física nuclear de la OIA. No sé si lo he explicado bien, si tenéis alguna duda, pero yo creo que en el tiempo que disponemos es suficiente. Sí, yo creo que, digamos que entendiendo que es la colección, supongo que está compuesta por cientos de documentos diferentes. Pues ahora mismo no te sé decir, pero hay multitud de documentos. Sí, Pero esenciales que se refieren al pilar de seguridad física de material nuclear, seguridad física de fuentes radiactivas o material reactivo, de otro material reactivo, y seguridad física de material fuera de control regulador. Aparte de también sesiones, aparte de asuntos que son totalmente válidos para los 3. Por ejemplo, cultura de seguridad física, determinación de amenazas, lucha contra la amenaza interna, digamos, son, no me salen estas palabras, pero... Comunes a los 3. Comunes a los 3, sí. Aunque pueden ser aplicables en mayor o menor medida a los 3. ¿Cuál es la diferencia entre esta, digamos, con los estándares de seguridad, de safety de la OIA, no la de seguridad? ¿Cuál es esa diferencia? Yo no soy gran conocedor de safety standards. Yo los conozco algunos safety standards por referencia y por mi pasado trabajando en el regulador. Yo creo que esencialmente el objetivo es el mismo, es proporcionar orientaciones a los Estados miembros sobre cómo llevar a cabo ciertos requisitos que asumen al firmar diferentes acuerdos internacionales. Sin embargo, la colección de seguridad física nuclear se refiere exclusivamente a actos malintencionados o actos dolosos contra los materiales nucleares, las instalaciones nucleares y las fuentes radiactivas, mientras que el Safety Standard se refiere pues eso, a fallos tecnológicos, accidentes, a diseño seguro de sistemas, de componentes, en los que se considera el fallo humano, pero no el fallo humano, no el acto voluntario contra, digamos. Esa es la gran diferencia de la colección de documentos de seguridad física nuclear, que se refieren siempre a actos relativos a actos malintencionados contra el material nuclear, contra fuentes reactivas,
o diferentes actividades relacionadas como el transporte de material nuclear, material reactivo. Yo creo que esa es la gran diferencia con todas las implicaciones que esto lleva. Y me imagino, Pedro, que los documentos tienen una gran cantidad de público objetivo, porque desde los manuales técnicos tienen un público objetivo diferente que las guías de implementación, que los documentos macro. ¿Cuáles son el target de la colección? El target de la colección, como tal colección, abarca desde los tomadores de decisión a alto nivel nacional, Sí. como hasta los técnicos en la materia de seguridad física. El target de toda la colección. Dentro de cada documento se describe el target específico de cada documento. Siempre se describe a quién va dirigido este documento. Podríamos decir que el NNS 20, que es el fundamento de seguridad física nuclear, va dirigido a tomadores de decisión en cada estado, porque se establecen las bases de lo que tienen que hacer, de alguna manera. Y perdóname, esos tomadores de decisión incluyen digamos, los entes gubernamentales que no son el regulador, la gente del Congreso, el Senado. Efectivamente. Digamos que es el NSS 20 es el documento más estratégico que hay, Okay. Con lo cual la audiencia de ese documento, sin dejar de ser el regulador, también son aquellas personas que tienen que tomar decisiones políticas a la hora de implementar nuevas medidas o esquemas nacionales que constituyen finalmente el sistema nacional de seguridad física en cada país. Sí, tiene que ser más estratégico y no tan técnico. Lógicamente, es el más estratégico, es el documento más corto, es el documento, no sé si llega a 14 páginas o algo así. Después, los documentos de recomendaciones se refieren tanto a reguladores, más que reguladores, a autoridades competentes, autoridades competentes nacionales, y a titulares de licencia o a operadores o a utilizadores o manipuladores de materiales reactivos o nucleares. En mi país claramente están diferenciados, digamos que la parte de los operadores son privados, son de compañías privadas. En otros países no, es el mismo Estado el que digamos, ocupa todo, pero en principio los portadores de licencia, los operadores y los reguladores son, digamos, la audiencia objetivo de recomendaciones. Las guías de implementación valen exactamente igual, tanto para reguladores como para operadores. Y los manuales técnicos yo creo que es más para operadores o para tener más información o para aprender más acerca de los diferentes elementos que constituye el mundo de la seguridad física nuclear. Y cuando hablas también de entidades que son pertinentes en esto, me imagino que incluyes también primeros respondedores. Claro. Agentes de primera línea en fronteras, agentes de primera línea en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o en fuerzas de cumplimiento del orden o law enforcement authorities. De hecho, la seguridad física nuclear no solo tiene los reguladores y los portadores de licencia, sino que hay otras autoridades nacionales competentes, puesto que de alguna forma la seguridad física nuclear se relaciona o es parte de la seguridad nacional, con lo cual la seguridad nacional en muchos países recaen en cuerpos y autoridades muy concretas como los ministerios del Interior, las fuerzas de policía, las comunidades de inteligencia, etcétera, etcétera. Y estos documentos también se refieren a también van dirigidos a esas autoridades para ayudarles, para comunicarles lo que deberían de implementar para cumplir con sus compromisos internacionales en caso de que los hayan suscrito. Yo tengo una duda, una curiosidad que siempre he pensado es, ¿quién es el responsable en un gobierno de la diseminación de la información acerca de la colección? Es decir, hay documentos en la colección para todos estos tipos de target, ¿cierto? En el gobierno.
quién es el responsable de decirle a las fuerzas del Estado, mire, aquí hay documentos, o a los del licencias, aquí hay otro que le sirvió a usted, el político, mire, aquí está esto, porque pues claramente los entes no, ellos solos no van a ir. ¿Quién es el que dice, hombre, aquí está la conexión? ¿Es la OIA directamente? ¿Es el regulador? ¿Cómo se disemina? ¿Cómo se difunde esta información? Bueno, yo creo que eso depende un poco de cada país, de la estructura administrativa y la estructura política de cada país. Lógicamente, cada estado tiene o se le ofrece la posibilidad de nombrar un representante nacional en el comité, en el Okay. SPC. Y lógicamente ese representante nacional tiene la potestad de nombrar un representante nacional y un representante nacional suplente. Y esos representantes nacionales yo creo que son los encargados de poner en conocimiento tanto de sus autoridades competentes como de otras autoridades del Estado las posibilidades de que esas orientaciones existen. Pero realmente no hay una recomendación firme de corresponde exactamente. Claro, Lógicamente, cuanto más alto sea mejor. esa representación, mejor, porque más diseminada estará. Pero en principio yo creo que el representante nacional sirve un poco de vía bidireccional del OIA al Estado y del Estado al OIA sobre las opiniones del Estado y sobre las prioridades del OIA a la hora de escribir o a la hora de publicar diferentes documentos. En el caso de mi país, el regulador muchas veces eh, recomienda a otras autoridades nacionales, a los titulares, lo que se mueve por ahí, no Claro. solo a nivel de documentos de seguridad física nuclear, sino también a nivel de actividades de formación, actividades de cualificación, con grandes eventos, grandes conferencias internacionales. Pero yo creo que en cada país, digamos, siempre existe un pequeño motor, que es el que mueve todos estos proyectos multiautoridad. Y cada país, ese pequeño motor, se encuentra en diferentes estadios o en diferentes organizaciones. Y, Yo lo veo así. y dependiendo de cuán efectivo sea ese pequeño motor, es que, O gran motor, ¿eh? o gran Depende del motor, país. exactamente, gran motor, entonces podrán ser mejores difundidos estos documentos. Exactamente. Okay. Entonces, como tú sabes, nosotros nos enfocamos más en la parte de los materiales radioactivos de la colección. ¿Cuáles serían los tres documentos, los top tres que tú recomendarías para implementar una seguridad física en una instalación? Dentro de la colección hay 3 documentos y fuera de la colección hay uno. Ok, El primero, el que rige todo esto a alto nivel, es el Código de Conducta para Seguridad Física y Tecnológica de las Fuentes Radiactivas, entendido. Sí. lógicamente, Bien. que no es la Convención de Protección Física de los Materiales Nucleares, pero yo creo que nació con la vocación. Este documento no es un documento de obligado cumplimiento para los estados, pero sí los estados pueden expresar al director general del OIA su intención o comprometerse a aplicar este documento a la hora de realizar sus regulaciones en Correcto. materia de seguridad física de fuentes. Con lo cual, Ujú. yo creo que ese es un documento, digamos, esencial. Después, el NS 20, aunque se refiere a materiales nucleares, también puede servir un magnífico marco de referencia en el siguiente nivel para que cada Estado sea consciente de los fundamentos que tiene o de los principios esenciales que tiene que reunir su régimen de seguridad física nacional. Ok, Después, lógicamente, vamos al NS14, el NSS14, que es requisitos para protección física, recomendaciones para protección física de material radiactivo. sí. Y debajo de él, el NSS 11, sin ninguna duda, que es protección física del material radiactivo. Okay. Había otro en el caso de transporte, que es tan importante, que es el NSS 9, caso de transporte de material radiactivo. Pero vamos, los tres fundamentales dentro de la colección sería el NSS 20, fundamentos, con las Sí. limitaciones que he dicho, el 14 y el 11, El en 14 este orden, y para transporte el 9. y para transporte el 9. Ok, Para transporte de material radiactivo. Bueno, sí, para todo radioactivo. Ok. Eh, Entendiendo eso, cuéntanos un poquito, Pedro, cómo es este proceso de formulación, de publicación de estos documentos.
Bueno, el proceso no es un proceso sencillo. Digamos que es un proceso que tiene 14 pasos directamente y que se Sí, describe en un documento que es el SPES B, SPES B, bravo, del OIA, donde se describe exactamente cómo se escribe o cómo se elabora cada documento y al final cómo se publica. Realmente todo empieza con un documento que se llama Perfil de Definición de Documento, o DPP, ok, que es el que establece un poco cuál es la necesidad que se pretende cubrir con el documento que se está proponiendo. Se sí, establece también el contenido del documento y se establece los plazos previstos para su desarrollo. Este DPP es aprobado internamente dentro de las diferentes secciones, unidades y divisiones del OIA y se somete a la consideración del comité correspondiente, en este caso el NSGC. El NSGC puede dar el visto bueno para seguir adelante con el documento, con su desarrollo, o bien puede introducir algunos comentarios acerca de su contenido, conveniencia o no conveniencia de que el documento deba ser llevado a cabo o no, pero al final la decisión final, lógicamente, la tiene el organismo porque el documento es del organismo en este caso. Pero bueno, digamos que el comité hace sus comentarios, modifica o dice, este documento que proponéis puede ser unido a este otro que ya existe porque se refieren a la misma, o bien puede ser separado en dos, o bien debe incluir esto además, ujú, hacen comentarios, digamos, lo que sea. estaríamos en el paso 3 de elaboración de ese documento. En ese paso 3 el comité, digamos, da la opinión sobre ese documento que está propuesto por el secretariado del OIA. A partir de ahí ya empieza la elaboración de la redacción del documento que normalmente se hace por comités o reuniones de consultores seleccionados Sí, por el OIA. sí, A través de consulta meeting se realizan, se hace el drafting, la redacción del documento que en un primer borrador se somete de nuevo a una consideración interna del OIA y a la consideración del comité correspondiente, en este caso el SGC, que es el que en principio hace comentarios al contenido. Todos los representantes, todos los Estados miembros pueden hacer comentarios al contenido de ese borrador. Ya estamos hablando de un borrador de documento, ya no de una intención, que era lo que decíamos antes, sí, sino el borrador. Y esto es el paso 7, digamos. Después de que ese documento pasa con éxito el paso 7, es sometido a comentarios de los Estados miembros durante un periodo de 120 días. Después los comentarios son recibidos de los Estados miembros. El secretario de la OIA, junto con los consultores, deciden o analizan esos comentarios y deciden cuáles introducir y en qué forma se puede introducir en ese documento para mejorarlo. Y posteriormente ese documento ya con los comentarios incorporados se vuelve a someter al comité y estaríamos en el paso 11. El paso 11 del documento, ujú. donde ya se establece un borrador, digamos, consensuado internacionalmente y en el interior del OIA, que establece o describe el asunto por el cual se inició el DPP. Y esto es por Eh, consenso, es consenso. y siempre es por consenso. Siempre es por consenso. Si alguien dice que no, mal asunto. Porque es labor del presidente el llegar al consenso. Bueno, el presidente, del secretariado y de todo el mundo. Y Claro, normalmente ya los documentos en los que nos estamos moviendo, que son guías de implantación o manuales técnicos, el consenso se suele lograr de forma más o menos rápida. Claro, el problema es que un documento que es muy consensuado generalmente es un documento muy general. claro. Entonces, muchas veces los documentos los Estados miembros no encuentran el detalle que quisieran, porque cuanto más detalle es un documento, mucho más difícil es encontrar un consenso. Totalmente. Sí, Y sí, sí. más en tema de seguridad física. Sí. Y por último, ya ha pasado al paso 13 en caso de que
sea un documento de fundamentos de recomendaciones que es aprobado por la Junta de Gobernadores de la OEA. Ajá. En caso de que sea un documento de los pilares inferiores, no necesita la aprobación de la Junta de Gobernadores. Y ya pasa a la aprobación del editor y a la publicación del documento en el paso 14, publicación. Pedro, ¿y ¿Cuánto tiempo tarda esto? Por varios años. O sea que sí, toma 2 o 3 días. Sí, 2 o 3 días, que en ocasiones son 6 años, en ocasiones son 5 años. Digamos que un documento puede salir bastante bien. Si sale en 3 años, ha ido todo bastante bien. Bastante bien. De acuerdo. Pero te tiene una pregunta. Cuando el documento se publica, ¿hay algún mecanismo para que una vez publicado, ese documento va a empezar a ser distribuido, va a empezar a ser aplicado en los países miembros, ¿cierto? ¿Hay algún mecanismo para incorporar retroalimentación de las experiencias de la implementación de esos documentos después para revisiones posteriores? Sí, lógicamente ese mecanismo existe y realmente son los Estados miembros de la OEA quien puede realizar esas solicitudes a diferentes niveles o a través de sus representantes en el comité, no en el SRC, sin duda. La pregunta también es ¿por qué se hace un documento? ¿Por qué un determinado aspecto se trata dentro de un documento? Sí. Pues es de dos maneras. Una, porque el OEA cree que existe una laguna dentro de su propia orientación. Sí. Y otra, a petición de los Estados miembros. Los Estados miembros expresan sus preocupaciones sobre aspectos concretos. Me hablas mucho de amenaza interna, pero ¿cómo demonios hago yo para prevenir una amenaza interna? Y claro. Entonces, lógicamente, de hecho, el NSS 11, el de material reactivo, es una revisión posterior al antiguo NSS 11. Hubo un NSS 11 primero y hay un NSS 11 revisión 1. Lógicamente, la experiencia de la aplicación de esos documentos es palpable para todo el mundo, tanto para los Estados miembros como para la OEA. Aparte, la OEA después realiza misiones como misiones IPAS o misiones del INSS SERP, del Servicio de Asesoría, y ahí se ve cómo se puede implantar fácilmente o no los documentos o si necesitan una revisión o cuáles son los aspectos. Quiero decir, hay varios mecanismos de retroalimentación. Eso todo fluye a través del comité, digamos. Todo fluye al secretario de la OEA. El secretario de la OEA propone al comité las soluciones para digamos, resolver esos asuntos con nuevos DPPs o justificar una revisión del documento, porque se hace, a qué es debido. A veces simplemente se hace porque cambia el estado del arte, simplemente. Claro. Okay. Se nos está acabando el tiempo, Pedro, y no quiero tomar más tiempo de tu día festivo, de tu generación. No te preocupes, es un placer estar contigo aquí hablando, ¿no? No pasa nada. Pero quería no despedirme de ti sin hacerte 2 preguntas más. Una es, ¿tienes alguna cosa que nos puedas compartir de tu experiencia de tu país en la implementación de estos requisitos de seguridad física en instalaciones radiactivas? ¿Alguna experiencia que tengas que puedas compartir? Pues tengo bastante experiencia porque digamos que fui el primer redactor de nuestra regulación en materia de seguridad física de fuente radiactiva. Okay. Y para ello tomamos en cuenta el NSS 11. Digo tomamos en cuenta porque no se trata de copiar, se trata de adaptar lo que dice la orientación a la realidad nacional de cada país, a sus estructuras nacionales, a sus divisiones administrativas, con lo cual no es simplemente copiar, hay que reinterpretar lo que se puede hacer y lo que no se puede. En nuestro caso, una dificultad que yo creo que la dificultad que se puede encontrar, es intentar congeniar safety con security, sobre todo en un campo tan bien regulado actualmente en la parte de safety y de protección radiológica, en la parte de fuentes radiactivas, con alguien que viene, digamos, de un campo no tan regulado como el de security y empieza a introducir modificaciones
que lógicamente van a afectar también a la parte de safety. Con lo cual, en este caso, en fuentes radiactivas, la interfaz Safety Security es esencial. Claro, es el que viene nuevo a jugar en el mismo estadio. Exactamente. Partido, Que viene nuevo a jugar. Entonces, digamos que hay personas que lo comprenden perfectamente y hay personas que les cuesta más comprender la modificación de la regulación por un tema como que hay una amenaza, pero la amenaza muchas veces no es muy bien comprendida en diferentes actividades. El primer principio de la cultura de seguridad física nuclear es la creencia en la existencia de una amenaza y la creencia en la materialización de esa amenaza. A veces en un gran hospital es difícil que alguien crea quién va a venir aquí a robarme una fuente. Pues, Eso he oído yo muchas veces. estoy totalmente de acuerdo contigo. El tema Entonces es una dificultad que hay que soslayar y que poco a poco se va soslayando, lo cual quiere decir que no es fácil, ¿no? Pero bueno, hay que llegar también a un consenso nacional sí. entre los practicantes de la seguridad tecnológica y los practicantes de la seguridad física y sobre todo tener en cuenta el principio general de que la seguridad física no vaya en contra de la seguridad tecnológica no vaya en contra de la seguridad física nuclear y que ambas sean sinérgicas. Sí, que se complementen mutuamente. Que 1 más 1 no sean 2, sino 3. Exacto. Y ya que hablaste de amenaza, es la entrada perfecta a la última pregunta que te tengo y es, ¿qué piensas tú de la amenaza? ¿Tú crees que esta amenaza es real? ¿Cómo ha evolucionado? Si es real, ¿cómo ha evolucionado en el tiempo? ¿Cómo la ves al futuro? Yo creo que los hechos diarios se obstinan en mostrarnos de que la amenaza existe. Lógicamente, la amenaza existe. ¿Puede existir contra una fuente radiactiva específicamente o contra el conjunto de fuentes radiactivas? Bueno, depende de la mentalidad del adversario y depende de las intenciones del adversario. No podemos preguntar al adversario y si le podemos preguntar no nos va a responder. Con lo cual la pregunta que hay que hacer la pregunta que hay que hacer no es ¿nos van a atacar? Sino es ¿cuándo nos van a atacar? Esa es la gran diferencia. Yo creo que la amenaza existe. Si no creyera que la amenaza existe, no hubiera dedicado 20 años de mi vida a trabajar en este campo. De acuerdo. Y creo que la amenaza evoluciona rápidamente, con lo cual hay que estar atento a cómo es esta evolución y a las tendencias tanto de motivaciones como intenciones que tiene esta. Hay un magnífico documento en la serie de seguridad física nuclear, que es la determinación de la amenaza base de diseño y el análisis general de la amenaza, que les recomiendo a todos ustedes leer porque es muy, muy interesante y se pueden sacar bastantes conceptos acerca de este tema. Creo que es importante también mencionar que toda la colección está disponible en la página web del organismo. Absolutamente. No todos los documentos están en español, pero los documentos esenciales sí lo están. Sí lo o en castellano, antes de que alguien me diga que el catalán también es español. Sí. Pedro, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tomarte unos minutos para educarnos sobre este tema tan importante, por ser tan generoso en estar con nosotros y espero que nos acompañes en otro programa en el futuro y también verte en Madrid uno de estos días y tomarnos un café juntos. Pues por supuesto, será un placer. Muchísimas gracias a vosotros por traerme aquí y aguantarme toda esta perorata. Fabuloso tema. Y nada, muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición siempre que me necesitéis y que mi agenda me lo permita, por supuesto. Absolutamente. Gracias, Pedro. Cuídate. Gracias. Igualmente. Gracias. Chao. Adiós. Bueno, gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy. Recuerden que la colección de seguridad física está en la página del organismo, lo pueden accesar para ver todos los documentos de los que hemos hablado hoy. Un abrazo y nos vemos en 15 días en el próximo Charlas con Juan.